Bienvenidos a la sesión 3 de esta segunda lección del segundo módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. Lo que vamos a hacer a continuación es brindarles una guía práctica para que ustedes inicien su dominio de esta importante herramienta que es el software de gestor de referencias llamado EndNote. La página de EndNote es endnote.com. Y ahí ustedes van a poder descargar el trial del software para que puedan familiarizarse con el mismo, simplemente creándose un usuario y una cuenta. La versión actual es la versión 18 y en la misma ustedes van a poder encontrar una serie de herramientas nuevas que son altamente valoradas por la comunidad internacional, como la posibilidad de compartir en la nube sus referencias con todas sus características sin necesidad de que tengan que formatear o perder información en el mismo. EndNote permite, como sus funciones básicas, buscar referencias en línea. Es decir, en el módulo de búsqueda sistemática de información, nosotros les enseñamos a ustedes cómo acceder a cada base de datos exportar esto en un formato de file o directamente en el formato de Citation Manager y a partir de ahí importarlo a su gestor de referencia. Una funcionalidad distinta es que ustedes tengan un artículo en particular y directamente desde EndNote ustedes puedan buscarlo, ya sea por el título, por el código de PMID, etcétera, etcétera. Pueden importar referencias de cualquier base de datos y ojo, al guía, tienen más de 5.000 opciones. Es increíble la cantidad de bases de datos que pueden ser revisadas, además de las 4 que hemos recomendado como parte del método Cochrane, que son PubMed, Embase, Cochrane Central y Scopus. EndNote permite crear nuevas referencias, pero más importante, crear nuevos estilos de citas y referencias. Permite juntar archivos. Y ojo al guía, no es solo PDFs, es cualquier archivo en su computadora. Una foto, un documento de Word, un documento de código, un do-file, lo que ustedes crean necesario. Por ahí que es muy importante que entiendan de que estos gestores de referencia en realidad no son solo de referencias, sino son de archivos y pueden permitirles ordenar y convertirse en una herramienta para sus cursos, para su maestría, doctorados, etcétera, etcétera. Para ello, es importante que ustedes adopten como hábito, cada vez que procesan una literatura, clasificarla en formato de folder y subfolders. Una vez que ustedes han seleccionado sus referencias, las han citado, este tipo de software, una de las cosas maravillosas que permiten es cambiar el formato. Ustedes simplemente dan clic al formato que ustedes quieran y automáticamente se formatean las citas y la bibliografía. Y una funcionalidad activa que todos tienen en general es permitir citar y referenciar en tiempo real. Es decir, mientras ustedes están tipeando sus documentos, insertan la referencia y automáticamente se van acumulando las referencias en el orden en que han sido insertadas. Si no van a pagar por el software, la recomendación es descargarse la versión trial. Dura 30 días y tiene todas las funcionalidades del software original. Recordemos, ¿cómo importamos referencias? En el caso de PubMed, una vez que ustedes tienen identificada la referencia que quieren citar, lo que tienen que ir es a la herramienta Send-To y dentro de Send-To aparece la opción Citation Manager. Ese formato es en formato de PubMed, ¿ok? Es el formato Medline específicamente. Entonces, cuando ustedes quieran importar esta referencia a su gestor de referencia, tienen que indicarle la fuente. Acuérdense, los software no piensan por usted. Si usted se olvida de esos pasos, se va a frustrar y nunca va a poder importar su referencia a su gestor de referencia. Para poder importarlo, tienen que hacer uso de la herramienta Import. Esta herramienta Import se encuentra en el menú File y al importar la referencia tienen que indicarle de dónde la sacaron. ¿Ok? Por defecto, PubMed no aparece entre las opciones de EndNote, entonces ustedes tienen que configurar el software, al menos la primera vez que lo hagan, para que de ahí en adelante cada base de datos que ustedes ya utilizaron aparezca en sus opciones por defecto. ¿Cómo se hace eso? Ustedes van a ver encima, en la parte inferior de ese listado que aparece por defecto, una opción que se llama Other Filters. Cuando ingresen, va a aparecer un pop-up, una ventana adicional con los más de 6.000 estilos de referencia ordenados en orden alfabético.
Seleccionen el que ustedes requieren utilizar y cárguenlo a su EndNote para que desde entonces aparezcan soluciones por defecto. EndNote permite crear nuevas referencias, pero acuérdense, el estándar internacional recomienda 5 elementos como mínimo para identificar una referencia, pues esos 5 elementos ustedes tienen que llenarlos. Y no solamente eso, sino de que tienen que recordar que no todas las referencias son artículos científicos publicados en revistas indizadas revisadas por pares. Entonces pueden ser una página web, un capítulo de libro, una tesis, diferentes formatos. Entonces cuando ustedes crean esa nueva referencia, tienen que hacerlo en el formato correspondiente. ¿Qué elementos son los mínimos necesarios para hacer? Cambia. Entonces tienen que buscar un ejemplo o recurrir a los tutoriales para poder aprender cómo se hace. En el caso de un artículo de revista y ustedes quieren citar un artículo publicado en una revista en español que no esté en una base de datos que pueden importar, entonces el ingreso de los datos se hace de la siguiente manera. Cuando ustedes ingresen el nombre del autor, ingresen al menú referencias, nueva referencia, y cuando ingresen el nombre del autor, noten el formato. En mi caso, como les explicaba en la sesión anterior, mi nombre científico es Quispe, espacio, A, punto, espacio, M, punto. ¿Qué es esto? Es la forma que ustedes le van a indicar a EndNote que reconozca la estructura del nombre de ese autor. La coma separa el last name, ¿ok? Las iniciales de su primer y segundo nombre tienen que ir separadas de un espacio y marcadas por un punto. Todo lo que ustedes pongan antes del punto y después del espacio vendría a ser las iniciales del primer autor. ¿Qué pasa? De que haya nombres complejos, por ejemplo, Junior o Paul Graf III, ¿no? Y ese tipo de nombres a veces complican a los investigadores, pero todo tiene solución. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es que el espacio marca el inicio de las iniciales de ese nombre y el punto marca el final. En el caso del apellido, ustedes arrancan con el apellido con mayúscula y donde pongan esa coma es donde termina. Para separar lo del primer nombre del segundo nombre, tienen que darle un enter y se crea una segunda línea y así sucesivamente van ingresando autor por autor. Luego viene el año, el título, el nombre abreviado de la revista. Si ustedes colocan el nombre en extenso de la revista, así va a aparecer en todas sus citas. Entonces la recomendación es que busquen el nombre abreviado de la revista. Volumen, número de páginas. Cuando ingresen las páginas, el software EndNote le permite abreviarlo, ¿ok? Entonces no es necesario que lo coloquen en el formato abreviado, pero si ya de por sí ese es el estilo que ustedes van a utilizar, ahorrense un poco de tiempo y coloquen todo tal como ustedes quieren que aparezca en su referencia. ¿Cómo se adjunta archivos a la referencia? Hay dos formas, la forma rápida y la forma por el menú. Acuérdense que esto es Windows, entonces para todo efecto práctico siempre hay un menú de herramientas, encuentran la herramienta que buscan y siguen los pasos que la herramienta le indica. O tienen la forma de hacerlo directamente clicando clic derecho sobre la referencia que quieren notar y aparece entre las opciones las más frecuentes y una de ellas es adjuntar archivos. Entonces, si van al menú referencias, buscan la opción File Attachment y luego de eso usan la opción Attach File, adjuntar archivo. De ahí va a aparecer una ventana que le dice cómo rutear el archivo, dónde está este archivo en su computadora. Y cuando lo hagan, lo van a abrir. Y a partir de ahí se va a cargar el archivo a su referencia. ¿Cómo inserto citas y referencias con EndNote? Para empezar, hay dos reglas que recordar. Cuando ustedes tipean lo que están queriendo citar, es una oración, ¿no es cierto? Empieza con mayúscula y termina con un punto. ¿Dónde van a insertar la referencia? Es donde ustedes colocan el cursor. Entonces, dependiendo del estilo que ustedes van a utilizar, ese cursor tiene que estar antes o después del punto. Entonces, por lo general, la norma es colocar la cita con un espacio después de la última palabra de aquella oración y antes del punto. Entonces, cuando ustedes tipeen o citen o estén haciendo su draft, la recomendación práctica es que dejen ustedes mismos una marca para indicar a dónde corresponde cada referencia y al final de la referencia copien las referencias tal como tienen que ir y eventualmente empiecen a darle formato utilizando su gestor de referencias. Digamos que esta es la introducción que ustedes quieren escribir y ahí hemos dejado la marca a dónde corresponden cada una de las referencias
que las pueden colocar en desorden y quieren que EndNote le ordenen esto en el formato y estilo de referencia correspondiente a la revista que ustedes han escogido para publicar su artículo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que ser conscientes que no queremos plagiar. Entonces, para no plagiar, tienes que tener la información necesaria de la referencia y de la cita. ¿De acuerdo? Entonces, siempre copien todo tal cual. Si ustedes están leyendo un artículo y se descargan la cita de ese artículo, pues pueden citarlo de frente o pueden hacer lo que estamos recomendándoles, que se empiecen muy ordenadamente. Y luego creen su base de datos en su librería de referencias en EndNote. Una vez que importaron todas las referencias, ya que aparecen las 4 que vamos a utilizar en este ejercicio, ustedes van a poder a seguir los pasos de las buenas prácticas de referenciación. ¿Qué le dijimos? Que actualicen la referencia, ¿no es cierto? Para hacer esto, usan en su ventana visual de EndNote la opción para seleccionar todas las referencias, que en mi caso es Command A. En su caso, si usan PC, sería Control E. Y llaman al menú con clic derecho y van a la opción Find Reference Updates, encontrar updates de mis referencias. Hacen eso y EndNote le va a actualizar todos los elementos en blanco de sus referencias con información disponible en Internet. Una vez que han armado su biblioteca de referencias, lo que corresponde ahora es organizarse un poquito. ¿Cuál es la recomendación? En su pantalla de su computador, ordenen, como son ventanas, cuádrenlas bonito para que su Word aparezca a la derecha y su EndNote aparezca a la izquierda, de manera que ustedes puedan monitorizar qué está pasando al momento que ustedes citan una referencia. Y obviamente actualicen sus referencias con Find Reference Updates. Entonces, una vez que tienen su EndNote y su Word ventana un costado de la otra, ya pueden entender un poco a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando ustedes tipean su introducción, en la parte final del artículo ustedes van a tener el espacio destinado para colocar sus referencias. Y ahí es donde van a aparecer las referencias de cada cita que están insertando. Entonces, en este caso, la primera oración venía de la referencia de la OMS, entonces insertémosla. ¿Qué tenemos que hacer primero? Colocar el cursor donde queremos insertar la referencia y luego llamar al menú que aparece en las opciones de Word, si lo han instalado correctamente, como EndNote. Y dentro de este EndNote, en la primera opción de la izquierda, hay una opción que se llama insertar citación y si usamos ese menú, queremos insertar citaciones seleccionadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestro EndNote, seleccionar la referencia que queremos citar y eso es todo. Cuando lo hagamos va a aparecer la cita y la referencia en el estilo que hemos seleccionado previamente. Entonces, nuevamente, ¿dónde se inserta la cita? Donde dejaron el cursor. ¿Qué pasa luego cuando insertan la cita seleccionada? Pues nada, aparece en la bibliografía al final del documento. Y así es como se ve, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte donde dejamos el cursor aparece el superíndice 1 porque hemos utilizado el formato de estilo Lancet y en la parte inferior va a aparecer la referencia citada en el estilo Lancet. Como este es un documento técnico, aparece tal cual. Si queremos citar más de 2 referencias, tenemos que seleccionar más de 2 referencias. Colocamos el cursor donde queremos insertarlos y usamos el menú de EndNote, insertar citación, insertar citaciones seleccionadas. Una vez que hemos terminado con el proceso de insertar todas nuestras referencias, lo que corresponde es seleccionar el estilo que necesitamos. Estaba en el formato Lancet, de repente ese no es el que queremos. Si queremos otro estilo, lo único que tenemos que hacer es ir al menú Styles y seleccionar el estilo que queremos. Si no aparece ese estilo en las opciones por defecto, usemos la herramienta Select Another Style para ubicar dentro de los más de 6.000 estilos que EndNote posee en su biblioteca la opción que queremos utilizar. Si no aparece entre las opciones, lo que corresponde es llamar a la herramienta Edit Output Styles, que es la herramienta que vamos a utilizar para crear un estilo de nuevo. Hasta aquí con la sesión de EndNote. Gracias por su atención. En la siguiente sesión veremos la guía práctica para manejo de referencias con Zotero.